Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Garrido, Mental Coach, Mental Trainer, y este programa está diseñado específicamente a hacer conciencia sobre algo que no nos enseñan en las escuelas, que no se aprende en el día a día y que es importante tomes en cuenta para la formación de tus hijos y de ti como padre de familia. Comenzamos. Algo muy importante que hay que resaltar, muchas ocasiones algunas escuelas lo que hacen es poder darle capacitación técnica, capacitación específica sobre algunas materias de lo que pueden necesitar en su vida las personas. Tienen algunas clases de historia, tienen clases de física, de química, de matemáticas, etcétera, etcétera. Pero en algunas escuelas, no en todas, dejan a un lado la parte humana, el ser humano, el ayudarle a las personas a cómo fortalecer su autoestima, cómo fortalecer su inteligencia emocional, cómo poder adaptarse rápidamente a los cambios que el entorno va marcando o cómo poder uno empezar a cambiar sus lentes perceptuales, sus filtros perceptuales para poder ser funcional en el momento presente ante cualquier contexto o ante cualquier situación. Hay veces son temas tabúes, la cuestión de las relaciones de pareja, son temas tabús sobre las cuestiones de cómo poder pedir que te respeten y respetes a los demás, cómo poder tener una mejor convivencia, un mejor ambiente con tu círculo social cercano, etcétera, etcétera. Esas partes no las enseñan. Y voy a estar haciendo una serie de videos relativos a ello, porque fíjense que tengo un programa específico para ayudarle a los jóvenes, ¿sí?, a desarrollar su liderazgo y aparte a tener planes de vida concretos y específicos. ¿Por qué les digo esto? Porque no se les enseña casi eso, no se les enseñan esos temas como que ya algunas escuelas y todo, y aquí se genera un círculo vicioso. Los padres dicen, ay, que te los enseñan en la escuela, y la escuela le dice, no, eso que te lo enseñan en tu casa, y entonces nadie le enseña al joven lo que debe de hacer, ni cómo poder manejar mejor sus emociones, y cómo tener una mentalidad fortalecida, empoderada, y entonces se van pasando la bolita uno a otro. Y entonces, ¿dónde lo aprenden? De sus mismos amigos, de sus mismos jóvenes. Y si esos jóvenes no lo están recibiendo de su casa tampoco, ni de la escuela, entonces empiezan a tener, ¿sí?, una formación en esa etapa de su vida que muchas de las ocasiones no son las adecuadas. No son las adecuadas. Y entonces es por eso que empiezan a tener una influencia poco grata para su vida. Y empiezan a hacer acciones y tomar decisiones de acuerdo a vivir desde la quejumbre, desde el dolor, desde la tristeza, etcétera, etcétera. Entonces, vamos enseñándole todos estos temas a los jóvenes. Date la oportunidad de meterlo, de ingresarlo a cursos, a retiros, a entrenamientos que les ayuden a tener una mejor perspectiva de la vida, a que puedan modificar su concepto de la vida. Porque aquí, desgraciadamente, la influencia no tanto, como lo decía hace rato, no es de los amigos solamente, sino de las redes sociales, de todo lo que está sucediendo en su teléfono. Entonces tú lo puedes ir detectando. Hay muchas alertas como padres que pueden ir detectando cuando sus hijos empiezan a modificar, ¿sí?, sus comportamientos. Vayan viéndolos como alertas de lo que sucede.
Como hijo, muchas de las ocasiones, aquí hay un concepto que nos han metido durante toda nuestra vida y durante generaciones y generaciones y generaciones. ¿Qué van a saber si ellos ya vivieron su vida? Que me dejen vivir la mía, dicen. A mí déjenme vivir, no me entienden. Y ponen un concepto de que los padres son enemigos de los hijos. Y eso ha pasado, lo pueden observar y lo pueden ver, y es muy común entre los jóvenes que dicen, es que mis papás no me entienden, es que ya son grandes, es que qué van a saber, qué se van a actualizar, si yo ya lo sé todo. Y entonces esa parte los pone en pugna, los pone en modo ataque. Y el tener una convivencia bajo ese concepto es destructiva totalmente. Porque entonces van a empezarse a atacar, estás joven, ¿qué vas a saber? Eres inexperto, y entonces no escuchan lo que dice el joven. Y el joven, cuando le dicen, hijo, lo que hay que hacer es esto, porque yo ya lo viví, yo quiero que... Entonces el joven se ciega y hace oídos sordos a lo que los padres les están diciendo. Entonces, tanto una u otra parte tienen la razón. Pero han dicho muchas generaciones, es que ya son ideas caducas, ya son ideas autóctonas. No necesariamente, joven. Son experiencia pura. Y a nosotros, en mi época, nos decían, escucha a los mayores, porque ellos tienen mucha experiencia y te pueden dar pistas de lo que puede suceder. Y entonces ahí uno empezaba a filtrar, ¿sí?, lo que era ecológico, bueno para uno, y lo que no era. Pero nos enseñaron a tomar decisiones en esa época. En esta época, joven, desgraciadamente, hay pocas familias. Y lo que se está generando a nivel mundial es una inercia de desintegración en la familia, de ese núcleo. Y entonces empiezan a agarrar modelos, mayormente copiados del internet, joven, de separación, de separarse, de desunirse, de entrar en riña. Entonces esos son los modelos que se están generando a nivel mundial. Y esta es una alerta a los jóvenes para que ellos puedan determinar lo que es mejor para ellos y no seguir modelos que se vienen permeando de otros países para poderlos hacer como suyos. Tú determina lo que es ecológico para tu vida. Escúchate a ti mismo. En muchas ocasiones hacen cosas solamente por copiarlas, pero que en su interior van en contra de sus valores, van en contra de sus deseos, van en contra de sus metas, pero aún así, por agradar a un grupo pequeño, para no ser el negrito en el arroz, entonces, bajo su propio deseo, lo comienzan a realizar. Y ese es el común denominador en los jóvenes. Eso ha pasado de generación en generación. Nos han metido ideas sobre los adultos, sobre lo que debe de ser la vida, y entonces nos hacen un concepto, ¿sí?, de que se le dice, ay, déjalo, es que está joven, ¿qué va a saber de la vida? Déjalo, ya aprenderá. Y entonces los empiezan a hacer a un lado y no ponen atención a realmente lo que está sucediendo. Ahora, a los padres, tengan paciencia. Nosotros también fuimos jóvenes, también fuimos revolucionarios, también queríamos comernos el mundo a puños, queríamos hacer muchísimas cosas y traíamos toda esa energía, y entonces
Es el ritmo que tenemos como padres, muchas ocasiones está a destiempo del ritmo que siguen los jóvenes. Entonces hay que hacer una afinación en nuestros conceptos. Hay que saber que somos los padres, que hay que mostrarle a los jóvenes que hay límites y que cuando se pasa un límite, entonces se tienen consecuencias. Entonces empieza a haber consecuencias. Hay un límite en la cuestión educativa. Este es el rango que hay que, si te pasas de ese límite y empiezas a sacar menos de 5, 4, 3, entonces empieza a haber consecuencias, repruebas. Si empiezas a tener abuso en el consumo de dulces, entonces los niveles de azúcar van a subir y entonces va a tener una descompensación tu cuerpo y entonces va a haber una consecuencia. Hay que dormir tantas horas. Si se pasa del límite y empiezas a dormir menos, entonces ¿qué sucede? Entonces el sistema nervioso se empieza a atrofiar y afecta tus comportamientos, afecta tu sentir. Eso mismo pasa cuando hay límites para el juego. Si pasas de esos límites y todo el día estás estresando tu sistema nervioso y estás nada más moviendo botones, entonces pasando ese límite de tanto tiempo razonable, entonces después va a haber consecuencia, ¿sí? En tus comportamientos, en ser más explosivo, el querer las cosas más rápido y peor aún, que dejan de vivir la etapa de la adolescencia. Dejan de vivir las diferentes etapas que están viviendo y dejan de experimentar. Muchos jóvenes ya no experimentan qué es estar con sus amigos, platicando, sino nada más en la escuela, los tiempos que tienen de receso, y ya dejan la convivencia a un lado y se vuelven sedentarios y prefieren estar aislados en una computadora y consumiendo todo lo que le consume. No, yo les puedo platicar, era tan grato ahí en donde vivía yo, allá en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el salir y había un pozo que estaba tapado y ahí en el pozo nos reuníamos y platicábamos y jugábamos en el patio y después el bote pateado y las escondidas, los encantados, lo que fuera. Y entonces eso es muy formativo porque te ayuda a ser resiliente, te ayuda a que si ya perdiste, bueno, ya sabes que tienes otra oportunidad y volver a iniciar y sacar el aprendizaje. Y si ya se escondieron aquí, ves donde busco, y entonces empiezas a tener otra interacción y empiezas a tener una experiencia de vida diferente. Eso les puedo decir a los jóvenes, que nosotros lo vivimos, pero todo depende, ¿sí?, de que nos podamos, ¿qué?, manejar bajo ciertos límites que sean ecológicos para ti, que sean buenos y que te puedan dejar experiencia pura. Muchas de las ocasiones, jóvenes, les puedo compartir lo siguiente. Como padres ya pasamos diferentes procesos. Y entonces cuando vemos, a lo mejor nos caímos y nos volvimos a levantar de ciertas experiencias. Y entonces cuando empezamos a ver en los jóvenes, o cuando un padre empieza a ver en el joven que está agarrando el mismo patrón, el mismo camino que él siguió, muchas de las ocasiones los padres no tienen la habilidad de comunicación para decirle a los hijos, para platicar, para darle los argumentos, para enseñarle esto que ellos ya vivieron, y entonces se acercan a querérselo compartir. El joven, ¿qué vas a saber tú?, se ponen en modo ataque, y entonces la única forma que encuentran los padres es ser imperativos, ser coercitivos, y entonces le dan donde más le duele. Ya no vas a hacer esto, ahora olvídate de esto. Ahora, ¿por qué? Porque ¿cuál es el mensaje atrás de este tema que les estoy diciendo? Que los padres no tienen la habilidad de comunicación, pero los hijos siguen caminando al precipicio, y entonces la única manera es cerrarles el paso.
para evitar caer ahí. Entonces, entiendan los jóvenes, nosotros como adultos ya pasamos diferentes cosas, ya sabemos, son historias, como lo dije en el programa pasado, son fractales que se repiten, cosas que se vuelven cíclicas y que llevan al mismo camino o tienen el mismo proceso. Entonces dense la oportunidad de escuchar. ¿Cuál es la intención de mis padres decirme esto? Pues que me quieren proteger, y entonces, padres, compártanle la intención de las acciones y entablen comunicación y generen un ambiente de confianza para que puedan tener una mejor convivencia y puedan mantener a las familias unidas, a ese núcleo familiar que tanto nos llena energéticamente, espiritualmente, emocionalmente. ¿Por qué? Porque vaya, es una bendición tener a los padres con vida, es una bendición el hecho de poder sentirse bien y cambiar su lente perceptual para tener una experiencia de vida diferente. Muchas de las ocasiones esto que les digo, pues como no lo enseñan en las escuelas, no se platica, no se les dan las herramientas mentales y emocionales para poder llegar ahí, cómo eliminar sus virus mentales, cómo reducir su ruido mental, cómo poder cambiar sus lentes perceptuales, cómo poder fortalecer la inteligencia emocional, no lo enseñan. Entonces hay maneras de poderlo recibir. Y me pongo a la orden, ¿sí?, para poderles apoyar con un programa específico para salir de todo eso y aprender y hacerse consciente y empezar a tomar mejores decisiones y acciones para mantener armónica tu familia, para tener a tu familia en armonía y poder hacer algo para que fluyan, ¿sí?, en un ambiente sano, porque hay momentos y puntos de no retorno, y cuando llegan a ese punto de no retorno es cuando ya se pasaron los límites y las consecuencias son mayores. Me he encontrado, por ejemplo, a padres que no ven a sus hijos después de 7, 8 años, 10 años, 15 años, porque hubo un malentendido y no pudieron hablar y cada quien defendió su papel y se volvieron rígidos y entonces se dejaron de hablar. Conozco familias también que los hijos les hablan mal a los padres, es más, entran hasta golpes, etcétera, etcétera. ¿Y qué necesidad? Porque ya se pasaron los límites del respeto. No se fomentaron los valores, no se fomentaron acciones específicas para poder mostrarle a los jóvenes y poderlo formar. Y eso no se va a hacer de la noche a la mañana, ni tampoco por gracia y obra del Señor ya lo iluminó y ya le cargó toda la información al joven o a los padres para poder cambiar. No, eso es de conocer, de conocimiento, de prepararse. Y entonces una vez que te preparas y una vez que eres consciente, puedes realizarlo de mejor manera. Te pongo un ejemplo, una persona que no sabe de cocina y lo ponen a cocinar un pastel, pues al inicio va a decir, bueno, ¿cómo le voy a hacer? Ya que le dan la receta específica, ya que empieza a hacer, a ver, hay que batir esto, hay que hacer el betún, hay que poner el horno a cierta temperatura, y ya que lo empieza a hacer, después lo pueda replicar de manera natural hacia el futuro. Al principio, ya la segunda vez leyendo la guía, pero ya después como un hábito, como parte de él. Y de ahí va a salir la creatividad para poderlo utilizar de manera natural
pero con ciertas variables y con su toque personal, pero con una línea específica, con una metodología concreta para realizar ese pastel. De esa misma manera ocurre con los padres. Al principio les va a sonar muy raro el poder, ¿cómo voy a hacer eso con mi hijo? ¿Cómo voy a hacer eso con mi papá? Si no, entonces ya que lo empiezan a aprender a realizar, después empieza a dar frutos. ¿Te das cuenta del mensaje que te quiero enviar? Yo te pregunto, ¿cuáles han sido los beneficios que has obtenido de este programa? Y más importante, ¿cómo lo puedes ocupar hacia el futuro? Si tienes alguna problemática con tu hijo, ves, platica, pero no con la misma estrategia de siempre, sino cambia la estrategia. No en el mismo lugar, en su recámara, llévalo a una cancha neutral, invítale un café. Oye, nunca se lo invito, pues es hora que se lo puedes invitar. Invítalo al cine, ¿sí? Pregúntale qué se le antoja de comer y váyanse en familia a comer con él. Sorpréndanlo, sáquenlo de su zona de confort y ya aquí empiezan a hacer nuevos planteamientos. Eso es una estrategia que te puedo decir. Pero siempre cambien la estrategia. Dice John Grinder, si siempre haces lo mismo de la misma manera, siempre obtendrás el mismo resultado. Y si ese resultado no te gusta, pues cambia, haz cosas diferentes. Pero esas cosas diferentes con un objetivo y con una meta en específico.